Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión deseo dejar registrado esto que voy a hacer, que realmente ya va a ser la última luz de esperanza para este cuchillo. Y sí, lo voy a hacer pasar por la prueba con dos cuchillos ya muy conocidos en el canal y emblemáticos. Esta va a ser realmente su última oportunidad, porque de verdad me cuesta aceptar tener que perder un cuchillo, no tanto por lo expensivo, sino que por los malos resultados que dio. Y lo voy a enfrentar al icónico ya de nuestro canal HX Outdoor y obviamente al Águila de Joker, que en este caso ya sabemos que ambos son aceros de gama baja, un 5CR13 15, perdón, que sería un 440A en teoría, algo mejor debiese ser que el MOBA 1.4116 y vamos con ello. Vamos a partir con el Joker, perdón, con el HX Outdoor. Le vamos a hacer la misma prueba. Quiero mostrarles también, perdón, en qué estamos acá. Dejamos 4 marcas que ya saben a qué cuchillos pertenecen. Y en esta ocasión, obviamente, vamos a ponerle la marca en este caso. Perdón, déjenme ver si esto se ve ahí. Me parece, espero que se esté viendo. Déjenme darle un poquito de zoom para que estemos. Cuenten las marcas que hay acá, por favor. Y como pueden ver, son 4. Ya las vamos a anotar enseguida. Y ahora vamos por la quinta. Ok. Ahí. Ahí. Ok, vamos por la quinta. Vamos a revisar también que por supuesto nuestro HX Outdoor no tenga ningún daño. Entonces vamos a hacer lo más transparente posible. También se los voy a mostrar acá. Espero que puedan ver aquí que me parece que tiene algo o no. Sí, tiene algo acá. Entonces quiere decir que este lo probamos también. No lo recuerdo, pero tiene uno chiquitito ahí, como pueden ver, una lucecita. Perdón que no la. Así que denme un segundo, le voy a hacer una marca a este para que no quede duda dónde lo vamos a hacer esto. Lo voy a hacer en la parte trasera. En la parte donde está la marca negra voy a hacer la nueva solicitud, por decirlo así. Y para que no interfiera con la que está adelante, ¿ya? Así que en este punto, ahora sí, nos vamos con esta prueba y partimos. Primero vamos a ver a ambos, creo yo, ¿por qué no? Ahí está. Entonces la número 5 correspondería, como pueden ver, a, en este caso, de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4 HD y 5 sería HX Outdoor. Ahí ven ya el daño que le produjo, muy similar a los dos primeros. Y en este caso el HX Outdoor también recibió daño, como pueden ver, tampoco es que fue gratis. Y si no me equivoco, esta que está acá, ahí está, la segunda, que se puede ver. No sé aquí cuál es más grande en este. Sí, es más grande la del Easy, por supuesto, claro que sí. Vamos a darlo vuelta. Recuerden que la de más atrás, esa sería, digamos. Y voy a enfrentarla con la última. Lo que pasa que en el HX Outdoor se marcó, como pueden ver, y, y sí, son muy parecidos. Recuerden que la de más abajo en el HX Outdoor contra la última del Easy. Y si pueden ver, son bastante parecidas. De ello que es un poquito más chiquitita la del HX Outdoor, pero muy poquito, para ser justo. Vamos ahora con el Joker. El Joker no tiene ninguna. El Joker está inmaculado, como pueden ver ahí. No tiene absolutamente nada. Nunca lo he hecho esto en el Joker, así que bueno, este sería la sexta. Vamos a ponerlo acá. La sexta marca. Vamos a cerrarlo un poquito ahí. Ya. Vamos a acercarlo. Como pueden ver, el Joker también se llevó su buena mascadita. Tampoco fue gratis.
El Joker se llevó una buena mascada. Y me atrevería a decir que el Joker se llevó una mascada más grande que el Easy. Entonces lo que yo reclamaba de Joker tampoco estaba mal, se dan cuenta. El Easy, ahí está. Y déjenme ver Joker, ponerlo en una posición, digamos, que se puedan comparar ambos. Ahí están. Voy a tratar de dejarlo. Son iguales. Yo diría que son iguales. Son iguales. Y en general digo, la marca más grande acá que está hecha en el Easy, para mí sin duda la del Cheddar, que ahora la estoy viendo. Esta fue un poquito más grande que la del HX Soldor. Después lo sigue la del cuchillo genérico que no tiene ni siquiera marca, que eso es ridículamente absurdo. Y bueno, sí, pero Cheddar es el que le hizo más daño a este cuchillo. Pero me causa duda también y extrañeza porque este también entró, pero también llevó daño. Como pueden ver, tampoco fue gratuito. Bueno, la verdad, no tengo ya palabras, como he dicho ya anteriormente, para describir lo que está sucediendo acá. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para decir de que, bueno, todo esto acero en general para mí son blandos. Obviamente, incluso, a ver, yo considero un acero duro ya del 440C hacia arriba, que para mí es la gama media. Toda la gama del 5CR15, el MOVA, el 1.4116, el 420, el 440A, el 440B, el MOVA 58, el 12C27 de Zambic, el AUS 8. Déjenme ver si se me va algún otro. El 420HC de Gerber y de Book. Todo ese grupo de acero para mí es un grupo de aceros básico y que son blandos. Y que son la gama de entrada a la cuchillería. Por eso digo hasta el 440B. ¿Por qué? Porque ya cuando dan el salto al 440C, que es con alto carbono ya, inoxidable pero alto carbono, ya ahí cambiamos todo. Ahí entramos a la gama media para mí, que incluso recuerden que el 440C se consideraba en los años 80 un acero premium en Estados Unidos, porque fue creado en los 80 en Estados Unidos. Y bueno, con los años después fue bajando porque aparecieron mejores mezclas, digamos, y el 440C comenzó a decaer. Pero aún así sigue siendo un acero de muy buena calidad. Para mí es uno de mis preferidos, como el D2 chino. Ojo que tenemos dos estándares del D2. Para mí el D2 chino, que está en la parte baja de la dureza, y en la parte alta tenemos el D2 norteamericano, que es más caro, pero es más duro también. O europeo, no sé dónde se fabrica realmente. Bueno, americano parece que es norteamericano. Pero bueno. Y de ahí tenemos el 14C28N, el Borer N690, N695, AUS 10, digamos, el otro sería el 8CR15, que es de los chinos, que están todos en el grupo de la gama media, para mí. ¿Ok? Y después ya en la gama alta tenemos el G10, los CPM, el 154, el 3B, el 90B, el 30B, qué sé yo, y todo eso, esa gama de polimetalúrgicos o polimetalúrgicos que aparecen ya en la gama alta. ¿Ya? Así que, bueno, voy a seguir trabajando en él, que es lo que voy a hacer ahora. La verdad, como ya les dije, de verdad me duele el alma perder este cuchillo, porque más que mal es inversión, es dinero, ya a nadie le sobra, así que voy a trabajar un poquito aquí en el choil ahora, voy a cortar el video, lo voy a dejar hasta acá, voy a trabajar en el choil para poder desplazar un poco más adelante el mango. Necesito ganar por lo menos, déjenme ver acá para compararlo con este, para que puedan ver, necesito ganar mínimo 5 milímetros, que espero que puedan ver acá en la parte baja, digamos, lo que necesito adelantar este cuchillo para poder ganar lo que aquí le pusieron de más, digamos, los chinos a este cuchillo, que son más o menos 5 milímetros más, si lo pueden apreciar. Yo tengo que ganarlo acá en la parte delantera, es decir, desplazar hacia adelante mi mano 5 milímetros
para poder ganar, porque no puedo agregarle una cola más larga, por supuesto que no. Y sería la única forma, creo yo, de poder recuperar este cuchillo. Así que lo voy a hacer. No sé si quieren ver este proceso. Bueno, lo voy a dejar grabando. Tal vez lo adelante un poco, si creo yo, para efectos, digamos, del canal, de que no les moleste. Pero bueno, lo vamos a hacer acá en vivo, de todas maneras. Perdón, que voy a cambiar vamos a cambiar esta lija, porque en realidad está bastante desgastada. Vamos a probar esta y vamos a probar una de estas otras que están acá. Vamos a cambiar esta lija porque en realidad ya está demasiado gastada. Así que vamos a poner otra. Déjenme poner este bicharraco en otra posición para que no moleste y poder cambiarlo. Ah, perdón, desde aquí, esto es solamente desde acá. Así que esperemos que salga fácilmente, que se pueda desgastar, quiero decir, porque como tampoco está muy como ya vimos, tampoco está tan duro, debiese poder salir fácilmente. Chuta, este está complicado de sacarlo. A ver, déjenme ver este otro mejor, que me parece que está. Y así pues, la verdad que hay momentos en los cuales hay que tomar decisiones y para mí, como ya les dije, no es muy grato esta situación. Yo sé que muchos de ustedes empatizan conmigo, lo sé porque es algo obvio. Empatizan porque tal vez no les gustaría estar en esta situación. Y me imagino que hoy todos los usuarios que tienen, digamos, este cuchillo, se están haciendo la pregunta si el de ustedes también les tocó así. Porque déjenme decirle que cuando ellos dicen que el tratamiento térmico ellos se lo dejan o se lo dan entre 55 la dureza, digo yo, y 57 HRC, están capando el cuchillo. Lo están capando porque el cuchillo tiene, o el acero, digamos, tiene más capacidad, tiene más, se puede endurecer más, incluso llegar a 58 sin problema. Pero cuando te dicen a ti que no lo hacen para poder así evitar que el cuchillo se parta cuando hacen pruebas extremas, porque seguramente el hombre este quedó traumado con Joe X cuando debe haber tomado este cuchillo y haberlo reventado en el auto, y obviamente que decidió hacer eso para evitar que le pasara lo de Cavar, que se partía, porque Cavar, el cuchillo de Cavar estaba obviamente más endurecido con el mismo acero, pero claro, al palanquearlo el Cavar tendía a quebrarse, pero tienes que palanquearlo demasiado fuerte. O sea, para partir un cuchillo de esto, créeme, tienes que imprimir mucha fuerza. Y por eso les digo yo que estos son cuchillos, no son palancas. O sea, claro, para hacerlo, para hacer un show, por supuesto que funciona, claro que sí. Pero nosotros que tenemos sentido común no estamos usando de esa manera los cuchillos ni pensamos hacerlo. Y si llegásemos a palanquear, tampoco va a ser una forma extrema donde va a tomar una barra, seguramente la pones acá atrás, para cargarlo adrede y llegar al límite. O sea, nosotros no estamos en esa categoría de personas, ¿cierto? Y tampoco este canal es eso. Y eso es lo que yo le expliqué a este hombre, que nosotros, digamos, aquí no hacemos ese tipo de pruebas, ¿ya? Acá se hacen pruebas de cuchillo, no de palanca. Así que bueno, amigos, vamos a seguir aquí, a ver si esto avanza. Les voy a mostrar un poco mientras se enfría, que hemos ganado bastante. Tengo que bajarlo un poquito de acá también, porque en realidad es un poco sobredimensionada, creo yo, la guarda. La voy a bajar un poquito de acá también. Y como ven, ya estamos ganando terreno hacia adelante. En el fondo lo que buscamos es llegar, como les dije yo, desplazar esos 5 milímetros que nos faltan. Olvidé marcar esto, así que, perdón, lo voy a marcar al tiro, ahora ya.
para saber exactamente dónde están esos 5 milímetros. Claro, ya estamos ganando esos 5 milímetros evidentemente. Y claro, aquí no sé si van a ver ustedes, me imagino que ahora van a ver que estamos ganando, digamos, esos 5 milímetros. Y como pueden ver, la guarda es más profunda, digamos, el choil del Easy Fake. Y como pueden ver acá, sí estamos ganando lo que queríamos, ¿ven? Me falta un poquito y con eso podríamos ganar la parte de la cola, estos 5 milímetros, digamos, que nos faltan. Así que vamos a seguir ahondando en esto. Voy a hacer una marca, déjenme, debiese rayar esto con algo. Déjenme ver aquí más o menos dónde queremos esto. Estoy aquí. Y tengo que tratar de no caer en el hueco, digamos, ahondarlo más, o sea, sino que desplazarlo hacia adelante, que es lo que estoy haciendo acá en este punto. Ahí pueden ver tal vez la marca. Entonces yo desplazo hacia adelante esto, ya. Esa es la idea. Vamos ahora, continuamos. No se preocupen que esto no va a destemplar nada, porque para poder destemplar esto, la hoja, primero tendría que estar haciendo esto acá, no acá atrás. Acá atrás, haga lo que haga, no va a pasar nada, incluso si se pusiera el rojo. Y esto para destemplarlo tengo que ponerlo al rojo, y eso va a ser imposible porque me va a quemar la mano. Así que vamos adelante. Lo voy a dejar de descansar un poquito. No es llegar y comerse esa marca que hice. Déjenme ver si se puede ver. No, todavía le falta bastante. Ahí pueden ver. Está bastante caliente, así que lo vamos a dejar que se enfríe un poquito. Algo les iba a decir, se me olvidó. Tiene que ser una mentira seguramente entonces, como decimos nosotros. No, lo que les iba a decir, obviamente que espero recuperar este cuchillo porque al fin y al cabo, como pueden ver ustedes, la cantidad de chispa que bota es bastante grande, y eso quiere decir que efectivamente es un cuchillo alto en carbono, y cosa que no es fácil de conseguir. Un cuchillo alto en carbono siempre va a ser caro en general, digamos, y por lo tanto yo tampoco me puedo dar el lujo de perderlo así nomás. Así que digo yo, si este cuchillo, perdón que estoy limpiando un poco acá, si este cuchillo, claro, el acero está un poco blando y qué sé yo, o más de lo normal, o más de lo que debería, por lo menos que me quede bien en la mano, por lo menos, o sea, que por lo menos que yo me pueda sentir seguro con él en la mano, porque recuerden que estoy haciendo una encuesta para comprar un siguiente cuchillo plano, vaciado plano, y acá tengo uno plano, o sea, tengo uno plano se supone de calidad, que no tendría por qué estar buscando otro, ¿se dan cuenta? Pero lo estaba buscando por la misma razón, porque no tengo ningún plano, a excepción del HX Outdoor, plano, absolutamente plano, digo, no con mesa, sin mesa. Entonces no puedo yo tener solamente este cuchillo como mi preferido, tengo que aspirar a algo mejor. No digo que este cuchillito no sea bueno, por supuesto que es muy bueno y servicial, absolutamente de acuerdo, pero yo quiero algo mejor, obviamente, tal vez incluso un F1 original, un Falnien original, digamos, a ver si realmente el CPM 3B o el 30B es tan bueno como dicen, ¿cierto? Así que por esa razón yo, digamos, estoy buscando otro, y es porque este cuchillo no cubría esa necesidad imperativa que yo tenía, ¿ya? Porque lamentablemente, como ya les digo, el único fallo que tenía, aparte del acero blando, no era solamente ese, también era la geometría del mango, algo que reclamé desde el principio cuando revisé este cuchillo, y por eso que no me han visto mucho usarlo, por la misma razón, ¿ya? Porque de verdad que es incómodo, es inseguro. Ok, vamos a seguir.
Denme un segundito que lo vamos a friar un poco, no se preocupen, el agua va y viene, así que no es nada grave. Ahí lo acabamos de mojar. Seguimos. No se preocupen, que no le va a pasar nada con el agua. Es solamente para poder enfriarlo un poco. Tranquilos. Así que le rebajé un poco yo, como viene en diagonal, para poder atacar esa parte un poco con menos presión, quiero decir. Me está gustando cómo está quedando. Sí que sí. Estamos ganando. A ver, vamos a medirlo aquí. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Miren, este cuchillo estaba por ahí más o menos. Es decir, lo voy a poner de frente ahí en esta raya. Por ahí más o menos estaba este y nos daba 9,5 milímetros. No alcanzaba 9,5. Y ahora nos va a dar. Ahora sí que nos va a dar 9,5. 9,5, digamos el largo, el interior, digamos para los deditos, que siempre digo yo. Estábamos en 9 prácticamente. ¿Se dan cuenta? Así que déjenme ver. Claro, ahí ya estamos ganando mucho más espacio hacia adelante, por supuesto que sí, se nota la diferencia, se nota absolutamente. Así que vamos a terminar ya. Miren, como ven, ya le queda poquitito para llegar a la marca que yo le había hecho. Es muy poquito, así que vamos a terminarlo. Bueno, parece que ya está bien ahí, creo. Se está doblando. ¿Se les ocurre? ¿Se le imaginan? ¿Se imaginan que se empieza a doblar? Ya. Vamos a enfriarlo un poquito antes de poder tomarlo, porque en realidad está bastante mojado en este punto. Perdón que la cámara más me molesta más que lo que me ayuda en realidad. Déjenme sacar agua, que saltó agua a todos lados aquí y no quiero agua aquí. Solamente para que esto se enfriase, digamos. Así que como veo ya, esto ya está cocinado. Por lo que veo ya está cocinado, quiero decir. Vamos a sacar los restos de agua aquí también. Que la verdad que le entra un poco de óxido a esta altura, me da lo mismo. La verdad me da exactamente lo mismo, de verdad. Sería un pelo más de la cola. Veamos. Claro, ahora sí se siente mejor. Se siente mejor en la mano, sí, de alguna manera. Le quitamos bastante material. Bastante, miren. Le quitamos bastante material. ¿Ven? Entonces, en teoría, esto se desplazó hacia adelante 5 milímetros. Ok, déjenme ver esto. Acá tengo guardado, digamos, las escamas. Ya como les dije, yo ya lo había dado por perdido y estaba guardando las escamas acá con el Easy 6. Así que vamos a ponerla, a presentarla, más que nada. Déjenme poner
Me parece que este sirve aquí. No. Tururún. Este sí. Ya. A modo, digamos, de que esto salga un poquito más rápido, ¿cierto? Vamos a ver qué tal se sienten primero solo, sin, digamos, las blancas esas que yo le hice. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner aquí. Y vamos a poner esto acá. Claro que le quitamos harto, ¿ven? Déjenme. Ahí. Todo eso le quitamos. Creo que me faltó un poquito abajo, ¿no? Creo. Pero le quitamos harto. Ya, déjenme poner las otras. Y ver cómo se siente esto en la mano. Wow, tiene fuerza este chiquitito, fíjense. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Tiene buen torque. Como ven, tengo otro acá, tengo un DeWalt. Un DeWalt, obviamente. Este me lo traje de Estados Unidos, bastante bueno, fuerte. Pero para esto no lo necesito. Esto digamos no es tan pesado. Ya. A ver. Bueno, todavía no se siente como debería porque como ven no he rectificado la escama. Ahora lo voy a hacer. Vamos a ver qué pasa. Voy otra vez. Bueno, como pudieron ver, lo que estuve haciendo acá, rebajando bastante el cuchillito este. Déjenme sacar un poco esto que debe ser bastante tóxico. Un segundito. Estuve rebajando un poco para el lado de los deditos, por supuesto. Como se pudieron ver ahí, a lo mejor... Esto es pura práctica. Yo esto se lo recomiendo a todas las personas que tienen este cuchillo, porque en realidad tanto este como no sé si el Easy 3 tiene el mismo problema de que es demasiado pequeñito el mango, porque como no lo tengo no lo sé. Así que bueno, pero si lo tienes, créeme que hay que hacer esto, hay que arriesgarse. Si se va a desmarcar un poquito, no es nada. Veamos. Cambió totalmente, pues, viejo. Cambió mucho, cambió en un 100%. Pues miren ahora todo lo que gané acá atrás. Espérense, déjenme ubicar acá mejor la lamparita. Miren lo que gané, pues. ¿Ven? Esos 5 milímetros a mí me dieron lo suficiente para que me quede una pequeña colita incluso, ¿ya? Ahí yo puedo ahora apretar acá y me queda una pequeña colita ahí. Cambió pero 100%. Miren, hasta se siente más firme. El choil no sigue siendo lo suficientemente profundo para que el dedo, digamos, baje lo suficiente y se sienta cómodo. Pero como yo ahora puedo tomar de mejor manera la cola de este cuchillo aquí, incluso creo que ni siquiera necesito ponerle los separadores adicionales que tenían. Miren, porque de hecho puedo trabajar hasta ahora sí, pues ahora sí, cambió en un 100%, muchachos, en un 100%. Ahora sí yo puedo confiar en este cuchillo, claro que sí. Ahora sí, ahora se siente bien en la mano, ahora puedo tomarlo bien.
Increíble todo lo que mejoró solamente dándole 5 milímetros hacia allá, desplazando hacia ese sector. Solo 5 milímetros, 5 milímetros, only 5 milímetros, I say, para los que en inglés. Así que todos los que tengan este cuchillo, tengan este problema, háganlo, de verdad háganlo, que merece la pena este cambio, absolutamente, pero absolutamente, cambió pero de inmediato este cuchillo. Me volvió el arma al cuerpo, créanme que sí. Miren, claro, tenemos una guarda más pequeñita ahora, perdón que esta tontera no quiero enfocar ahora, tiene una guarda más pequeña, claro que sí. Y como ven, el choil del de atrás, digamos, es más profundo y eso es lo que hace que the fake easy have more deep. O sea, sí, de choil. Que obviamente Choil es más profundo y es more security, es más seguridad. Ahora obviamente quedó mucho mejor, pues ven todo lo que ganamos ahí, ven, pueden darse cuenta. No, esto fue excelente, 5 milímetros, only 5 milímetros. Miren ahora. Ah, ¿qué tal? Se desplazó un poco la cola, claro, pero nosotros sí. Ahora, si yo mido, esto es lo que vale ahora. Si yo lo corro hacia atrás, lo retraso y lo pongo justo en donde está el otro choil, digamos esta parte, ahí, lo coloco justo ahí. Miren ahora yo si gané o no gané. ¿Ven que gané ahora? ¿Ven? Miren. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esto es lo que hay que hacer, chicos. Si tienen este problema con este cuchillo que es muy corto, háganlo. Tomen un Dremel, cualquier herramienta rotativa de ese tipo y háganlo. Sáquenle la escama, hagan una marca, como lo hice yo, y háganlo. Después lo pasan el Dremel aquí y luego lo pulen un poco nomás. Si esto, incluso con un poco, no sé, de humedad aquí, le pueden pasar un poco de saliva incluso y esta cuestión va a cambiar. Pues. Mire, le vamos a echar un poco de aceite ya, para que esto, digamos, le vamos a poner aceite aquí, ya, para que tome otro tinte. A ver si esto se ennegrece, digamos, y podemos darle protección acá al adicional, digamos, al cuchillo, ya que lo humedecimos tanto. ¿Ya? Entonces le vamos a dar este aceite aquí. ¿Ya? Le vamos a echar un poco de aceite también a la hoja, ya, para protegerla. Acuérdense que este es alto en carbono, así que tiene que tener una... Ahora, esto obviamente siempre y cuando ustedes no vayan a cocinar con este cuchillo, porque si te vaya a hacer cosas de cocina, obviamente no le vas a estar poniendo aceite mineral de vehículo. El que yo uso, como ya he dicho varias veces, es aceite de transmisión de caja automática y me ha dado buenos resultados, muy buenos resultados. Lo uso para las navajas también. Entonces no tengo que estar comprando ninguna estupidez especial para navaja o digamos aceites especiales. No, este va de lujo, créanme. Así que aquí, como ven, ya esto está sacramentado. Ahora lo que tendría que hacer nada más es recuperar el filo, ese daño que le hice yo, que no me va a costar nada, hacer unas 4 pasadas de la piedra y listo. Entonces ahora esto recuperó completamente la salud, por decirlo así. Y ahora no me importa que esté todavía un poquito blando. Vamos a creer en Jeff Randall y aceptar que el cuchillo está hecho así por alguna razón. No, ya no me voy a poner a discutir en este punto si está bien o está mal. Él dice que está bien así, que así lo producen y bueno, no les voy a discutir más porque en realidad ya, como les dije, no prefiero conformarme y no dar por perdido el cuchillito. ¿Ya? Así que como ven, ahora ya no se nota la micarta diferente, se ve negrita. No está bien terminada pulida, porque le podría pasar una lija aquí, obviamente, y sacarle un poco más, pero está bien ahí, está bien.
No, mire, lo que más me gustó es que ya ahora sí puedo tener este cuchillo en la mano tranquilamente. De hecho, este cuchillo por alguna razón, cuando tú lo tomas de atrás, obviamente sí se siente no tan bien. Y es porque es larga esta parte, supongo yo, es muy larga, entonces se siente como en algún punto desbalanceado. O sea, cuando tú haces esto, aquí sí se siente que la fuerza la puedes llevar aquí adelante. Y acá por alguna razón que todavía no comprendo, cuesta entender eso. Creo que es falta de volumen nada más de esto. Se puede arreglar todavía un poquito más. Así que, pero lo vamos a dejar hasta aquí porque si no este video va a ser demasiado largo. Y bueno, pero quedó mucho mejor. Así que ahora sí, me despido. Y bueno, como siempre los dejo invitados a un otro capítulo, a ver otro capítulo del canal por ahí, al playlist que les gusten, que se suscriban, por supuesto, que sigamos apoyando este proyecto, me sigan apoyando, por supuesto, me den mi like. Creo que me lo merezco porque igual he arreglado bastante acá. Y bueno, y finalmente vamos a recuperar este cuchillo, lo vamos a recuperar. Pero evidentemente esto más que nada es porque también la ergonomía era algo muy importante acá. Porque no tenía mucho sentido recuperar un cuchillo que no era bueno para trabajar. Pero ahora sí se siente mucho mejor, como pueden ver, trabaja, se siente. O sea, si ustedes lo han visto como trabajaba al principio este cuchillo cuando yo lo tomaba, digamos, y comenzaba a hacer este tipo de emplumado y cosas. Ahora los hace mucho mejor, de mucho mejor manera, ¿ya? Así que estoy bastante más conforme con él ahora. Claro que hay que dedicarle tiempo, obviamente, no es gratis, obviamente que no. Tuve que hacerlo yo, por supuesto que sí. Esto no es un trabajo de la compañía, es un trabajo mío. Y bueno, así que en este punto nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.